Dale. Saludos, saludos, buenas noches. Nos conectamos una noche más desde la Sociedad de Astronomía del Caribe para hablar con ustedes sobre un tema bien interesante en la noche de hoy. ¿Nave extraterrestre u objeto natural? 3I Atlas. Hablamos de este objeto y hoy hablaremos específicamente de rumores virales a la realidad. Con nosotros esta noche tenemos a nuestro presidente, el señor Rafael Emanueli, presidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe. Buenas noches a todos y todas, toda la gente que nos está escuchando en este momento. Vamos a tener sin duda una discusión bien interesante sobre este tema. Así es. También tenemos con nosotros a nuestro presidente de divulgación científica, el señor Eddie Irizarry. Saludos, buenas noches. Y como invitado especial en la noche de hoy tenemos al profesor Abel Méndez, quien es catedrático en la UPR de Arecibo y también colabora en el laboratorio o trabaja en el laboratorio de habitabilidad planetaria. Con ustedes, soy Janet Siostaiza, como me conocen ya algunos, miembro también de la SAG, y esta noche estaremos discutiendo con ustedes sobre este tema interesante. Así que, sin más preámbulos, Eddie, te dejamos la palabra. Sí, seguro. Vamos a hablar de este tema que es bien interesante porque es que recientemente se habían descubierto otros objetos interestelares. Antes que todo, cuando hablamos de interestelar, se refiere a un objeto que proviene desde otra estrella. Y en el año 2017 hubo uno que era el 1I Oumuamua. Se le puso este nombre porque fue detectado desde Hawái. El 1 significa que fue el primero y la letra I mayúscula se refiere a que es interestelar. Y ese fue detectado en el año 2017. Posteriormente, en el 2019, se detectó el segundo objeto interestelar, por eso este tiene ese número 2, la I mayúscula, que una vez más es interestelar. Borisov, que es el apellido de la persona que lo descubrió. Y ahora tenemos un tercer objeto interestelar, que es el 3I Atlas. Se le llama así debido a que fue detectado desde el proyecto Atlas en Río Hurtado, en Chile. Este objeto, pues, ya está en el interior de nuestro sistema solar. No es que esté por entrar al sistema solar, sino que ya está en nuestro sistema solar y ha sido fotografiado desde diversos observatorios. Es este objeto que vemos ahí moviéndose o desplazándose frente a las estrellas. También ha sido fotografiado desde Puerto Rico por Efraín Morales de la Sociedad de Astronomía del Caribe. Si comparamos estas imágenes, vamos a ver aquí que las estrellas que aparecen en la parte inferior abajo, que son como unas 4 que están ahí bastante en línea, si comparamos la ubicación de esas estrellas versus el objeto que está señalado, pues sí se percibe que se ha desplazado con relación a donde está la ubicación de estas estrellas de abajo. Así es que básicamente cuando vemos el desplazamiento de un objeto frente a las estrellas, usualmente es o un asteroide o un cometa. Ya mismo vamos a abundar más sobre eso. Principalmente cuando se detecta, pues se presume que pudiera ser un asteroide, pero posteriormente entonces otros observatorios van a estar pendientes para ver si se detecta actividad cometaria, es decir, si se ve algo empañado o difuso que sugiere que entonces tiene una atmósfera o una pequeña cola. Eso sería la confirmación de si se trata de un cometa. Si se ve bastante esférico como una estrella moviéndose, pues sin duda debe ser un asteroide. Pero en este caso sí se ha detectado actividad cometaria, así que ya sabemos que en efecto se trata de un cometa. También cuando se capta este tipo de objetos, pues se pueden tomar varias imágenes en el transcurso de, digamos, 45 minutos. Y entonces, pues el objeto va a aparecer varias veces como un punto según se ha ido desplazando durante ese lapso de tiempo. Para las personas que ven este tipo de imágenes por vez primera, pues quizás se pudieran confundir creyendo que tal vez se trata de un objeto alargado, pero lo que pasa es que estamos viendo el desplazamiento del objeto en un lapso de varios minutos. Y por eso entonces el objeto se presenta ahí varias veces según se ha desplazado. Así es que
También se han hecho observaciones con espectrometría, es decir, el estudio de la luz que está reflejando, la luz solar que está reflejando, para analizando la luz, pues saber qué elementos hay allí. Esta imagen fue captada desde el observatorio Gemini del norte ubicado en Hawái. Por cierto, en días recientes, pues algunas publicaciones han indicado que esta imagen fue captada desde la Estación Espacial Internacional y eso no es correcto. Debemos aclarar que en la Estación Espacial Internacional los astronautas pueden observar a través de una cúpula de cristales y pueden tomar fotos con un lente, pero no existe ningún telescopio potente ni ningún observatorio astronómico a bordo de la Estación Espacial Internacional. Algunos cometas sí han podido ser fotografiados desde la estación espacial utilizando fotos de larga exposición, principalmente cuando es un cometa razonablemente brillante y que se le vea la cola, que no esté demasiado tenue, que no esté muy distante. Pero volviendo a esta imagen, el lugar o el crédito correcto de esta imagen es del Observatorio Gemini del Norte, en Hawái. Lo menciono porque hubo una publicación que estaban alegando que esta imagen fue captada de la Estación Espacial Internacional y no es así. Este cometa pues ya ha pasado la órbita de Júpiter, según se ha ido aproximando hacia el interior del sistema solar. Así que en el día de hoy se encuentra aproximadamente entre la órbita de Júpiter y la de Marte, todavía un poquitín más cercano a la órbita de Júpiter, pero viene a gran velocidad y por lo tanto pues muy pronto va a estar cerca del interior del sistema solar. Hoy la distancia es 264.5 millones de millas, que eso equivale a 425 millones de kilómetros de la Tierra, pero ese número va a ir reduciéndose bastante. Así es que vamos a ver si podemos ¿verdad? Seguir compartiendo algunas imágenes. Quería mencionar que también se está conectando con nosotros el compañero Nelson Ortega, para que los compañeros verifiquen que el compañero Nelson Ortega se está conectando también. Bien, entonces la distancia en minutos luz sería 23 minutos luz. La ubicación sería, si fuéramos a mirar desde la perspectiva de la Tierra, estamos hablando un poco más a la izquierda de la constelación del Escorpión, un poco más a la izquierda estaría en esa área y algo más arriba de donde está Sagitario. Así es que allí hay una constelación que se llama Ofiuco, que es la constelación donde actualmente se encuentra este cometa, pero hay que aclarar que este objeto es bastante tenue actualmente, así que no es nada fácil de poder localizar. Así que ahora mismo está en Ofiuco, pero bastante tenue. La velocidad estimada, esta velocidad, pues la manera en que se calcula es que según los diferentes observatorios están analizando y observando el objeto, pues todas esas observaciones se integran en unos modelos de computadora, comparan cómo se está desplazando el cometa frente a las estrellas visto desde diferentes perspectivas en esos diversos observatorios, y entonces los modelos de computadora pueden hacer un cálculo tanto de la trayectoria así como de la velocidad. Y actualmente se está desplazando a 152.000 millas por hora, que sería sobre 244.000 kilómetros por hora. Okay. Entonces, ya para el 3 de octubre estaría pasando bastante cerca del planeta Marte. Si se fijan, esa línea rojiza sería la órbita de Marte y en efecto estaría pasando bastante cerca de Marte. Precisamente el acercamiento a Marte, así como a Júpiter, y un leve acercamiento a Venus, es lo que ha ocasionado que un astrónomo de la Universidad de Harvard pues le estuviera curioso que pasara este objeto algo cerca de dos planetas, y esa es una de las razones por las cuales estaba ese estudio que se hizo, o esa hipótesis, mejor dicho, sobre la posibilidad de si esto es o no es
un objeto artificial. Pero hay mucha evidencia que indica que se trata de un objeto natural. Y vamos a estar explicando en breve por qué. Debido a que el acercamiento va a ser bastante notable al planeta Marte, pues no se descarta que se pudiera incluso intentar que algunas de las naves que están orbitando al vecino planeta pudieran tratar de fotografiar a este objeto interestelar según está pasando algo cerca de Marte. Ya entonces para finales de octubre, entre el 29 y el 30 de octubre, estaría en el punto más cercano a nuestra estrella, es decir, al Sol. Pero como vemos aquí, pues en realidad no estaría pasando demasiado cerca del Sol, sino que estaría pasando entre las órbitas de Marte y la de la Tierra, de modo que no es un acercamiento notable al Sol, incluso un poco más cerca que la órbita de Marte, y estaría entonces pasando a 126 millones de millas del Sol. Ya entonces en este momento, si miramos la ubicación de la Tierra en esta imagen, vemos que nosotros estaríamos al lado opuesto, y esto implica que es sumamente difícil que podamos ver a este objeto, al menos en ese momento en que está pasando bastante cerca del Sol, entre 29 y 30 de octubre, ya que entonces estaría, ¿verdad?, demasiado cercano al área donde vemos el Sol. Para noviembre de este año estaría entonces ya pasando o comenzando a salir de la línea por donde orbita el planeta Marte. ¿Okay? Y algo bien importante es que durante el mes de noviembre, básicamente a partir de la mitad de noviembre, nuevamente comienza a ser visible, precisamente porque estuvo pasando muy cerca del área donde veíamos el Sol. Por lo tanto, hay algún tiempo en que vamos a dejar de observarlo debido a la cercanía al área donde vemos el Sol. Pero hay muchas personas que confunden cuándo sería el mayor acercamiento a la Tierra, y en ese sentido pues queremos aclarar que no es en octubre y no es en noviembre cuando está más cerca de la Tierra, sino que en diciembre sería cuando más cerca está de nosotros. Y esto se debe a que para finales de octubre el acercamiento mayor al Sol ocurre, y entonces sería en la noche del 18 al 19 de diciembre cuando más cerca estaría pasando de la Tierra. Debemos recordar que nuestros planetas pues orbitan, si miramos el Sol o el sistema solar desde arriba, estamos orbitando en contra de las manecillas del reloj, y según el cometa va subiendo por aquí, a su vez nosotros estamos moviéndonos hacia la izquierda, orbitando al Sol, y en esa noche del 18 al 19 de diciembre de este año es cuando coincidimos en que estamos en el punto más cercano a este objeto. ¿Okay? Y estamos hablando de que específicamente sería entre las 2:45 am y 3:52 de la mañana del 19 de diciembre. Por eso decimos en la noche del 18 al 19, cuando más cerca estaría de nuestro planeta este objeto interestelar. Y estaría pasando a una distancia totalmente segura de 170 millones de millas. Sabemos que pues, han salido algunas informaciones algo sensacionalistas indicando que supuestamente esto pudiera ser una nave y que pudiera atacarnos en noviembre. Ni siquiera en noviembre es el mayor acercamiento, así que es una información totalmente incorrecta. El mayor acercamiento es, como estamos mencionando, en diciembre. Y viéndolo un poquito más de cerca, aquí vemos entonces lo que estamos hablando, de que la Tierra se está desplazando hacia la izquierda o en contra de la manecilla de reloj, viéndolo desde la parte superior del sistema solar, y tenemos aquí el cometa según está saliendo ya de la órbita de Marte. ¿Okay? Ya entonces para marzo del 2026 estaría pasando por la órbita de Júpiter. En julio del 2026 estaría pasando por la órbita de Saturno, en el 2027 por la de Urano, y en el 2028, en marzo del 2028, por la de Neptuno. Así que obviamente pues como va a gran velocidad, pues va saliendo hacia el exterior entonces, ¿verdad?, de nuestro sistema solar. Y según se pueden hacer estos cálculos, pues podemos saber entonces también, al analizar la trayectoria,
en qué momento fue que comenzó a entrar en nuestro sistema solar, al menos a pasar la órbita de Neptuno. Así es que los cálculos indican que para el 30 de mayo del 2023 fue cuando estaba originalmente entrando o pasando la órbita de Neptuno, pero no fue hasta que ya estaba bastante más cerca, ya cercano a la órbita de Júpiter, cuando fue detectado. Debemos recordar que estos objetos no tienen luz propia, que cuando están a cierta distancia es que comienzan a reflejar un poco la luz solar, y es por eso pues que fue detectado cuando ya estaba más cerca o al menos cercano a la órbita de Júpiter, que esto ocurrió el 1 de julio de este año. Y la controversia sobre este tema, ¿verdad?, de si es o no un objeto artificial, pues se debe a que hubo un astrónomo junto a otros dos que indican de la Universidad de Harvard, o estuvieron explorando la posibilidad de si esto será o no una tecnología extraterrestre. Pero hay que destacar que cuando salen este tipo de publicaciones, pues hay que no solo leer el título. Hay muchas personas que, incluso lugares que publican noticias, que lo hacen basándose en el título sin entrar en detalles, sin ver, ¿verdad?, los pormenores. Y es bien importante destacar que en esa misma publicación que hacen estos científicos, en la conclusión, si la buscamos aquí, indica que por mucho la mayor probabilidad es que este objeto, el 3I Atlas, es un objeto completamente natural, interestelar, un objeto interestelar completamente natural, probablemente un cometa, y que los autores de esta publicación pues esperan por los datos astronómicos que estarían apoyando este probable origen de que es natural. Así es que es bien importante recalcar eso, que ellos mismos están diciendo que por mucho es altamente probable que se trata de un objeto natural, probablemente un cometa, a pesar de que el título pues sugiere, ¿verdad?, si será o no será una nave extraterrestre. Así que es bien importante eso. Y sí, está llegando ya todos los datos que confirman que en efecto es un cometa, es un objeto natural y es un cometa. Esta imagen fue captada por el telescopio espacial Hubble, pudo ser captado por ese telescopio y también ha sido fotografiado desde el observatorio que está en Hawái, del Gemini, y estas observaciones, tanto del Hubble como de este observatorio Gemini y otros, han permitido pues ya comenzar a detectar ciertos detalles que permiten establecer sin duda alguna que en efecto se trata de un cometa. Así es que podemos tener, ¿verdad?, ya la certeza de que es un cometa. También se ha confirmado que el nuevo observatorio Rubin, que está en Chile, que se trata del observatorio que tiene la cámara más grande hasta ahora, ha encontrado en días recientes que imágenes previas, incluso antes del descubrimiento, se pudo encontrar que, aunque no se habían percatado previamente, el cometa fue visible. Cuando hablamos de imágenes previas al descubrimiento, se refiere a que si ellos analizan, sabiendo la trayectoria por donde va a pasar el cometa, podemos entonces saber por dónde estuvo pasando anteriormente, y se pueden encontrar imágenes donde aparecía de forma bien tenue, pero que no se habían percatado que sí estaban las imágenes. Y en esas imágenes pues se pudo establecer un estimado del tamaño. Anteriormente se creía que podía ser de cerca de 20 kilómetros, pero ahora preliminarmente, o al menos las nuevas observaciones, sugieren que es un poco más pequeño. Estamos hablando de 7 millas de diámetro, que son 11.3 kilómetros. Entre todas estas observaciones se ha detectado coma, que es la atmósfera cometaria, una leve cola hacia el lado, que pudiera ser que se alargue un poco más según comienza a acercarse al Sol. Se ha detectado una gran cantidad de agua congelada, que es algo típico en muchos cometas, minerales, silicatos, moléculas orgánicas. Y el asunto es que todo esto son características que se han visto, se han observado en los sobre 4.600 cometas que se conocen hasta el presente. Así es que por eso es que tenemos la certeza de que sí se trata de un cometa. Okay.
Y es bien importante destacar también que incluso en los datos de NASA JPL, pues al menos hasta ayer ya se habían recibido un total de 1.001 reportes de observaciones desde diversos observatorios. Así que no estamos hablando de que lo vio fulano y aquel observatorio y aquel otro, no. Hay ya más de 1.000 reportes de observaciones y todo esto permite estudiar mejor este tipo de objetos. También otra publicación que ha surgido en días recientes es la viabilidad, ¿verdad? O cuán factible sería de que enviemos alguna nave para estudiar de cerca este objeto. Y entre los científicos que hicieron esta publicación se encuentra Michael Nolan, que él es exdirector del Observatorio de Arecibo, y ellos establecen que algo bien interesante, que no habría que gastar mucho para enviar una nave hacia este objeto para estudiarlo de cerca, porque se ha encontrado que hay un par de naves que habían sido diseñadas para acercarse a asteroides, que sirven también para estudiar un cometa, que actualmente están almacenadas de misiones que por alguna razón tuvo que ser cancelada, y la nave está allí enterita en un almacén. La pueden montar, digamos, en un cohete Falcon Heavy y enviarlo hacia ese objeto. Entre ellas la nave Janus, que formaba parte, ¿verdad? Estaba relacionada a la misión Psyche, que era para estudiar un asteroide. Así es que sí tenemos naves que lo podemos hacer para enviarla, pero lamentablemente, como saben, pues no está muy fácil la situación con los recortes económicos que hay, sobre todo pues si no se apoya la ciencia. Por otro lado, la Agencia Espacial Europea pues ya está diseñando, ya tiene aprobada una nave que se llama el Comet Interceptor, pero lamentablemente todavía no está lista como para ser lanzada hacia este objeto. Y lo que se quiere hacer es que esta nave para el año 2029 va a ser lanzada hacia un punto entre la Tierra y el Sol, de tal modo que cuando detectemos otro objeto interestelar, que por lo visto va a ocurrir en algún momento, pues que esté ya, como índice, fildeando, esté lista para acercarse hacia ese objeto y poder analizarlo de cerca. Próximamente también vamos a tener observaciones por el James Webb Telescope. Se estarán haciendo más observaciones en infrarrojo que permitirán definir mejor aún el tamaño, que preliminarmente se entiende es un poco más pequeño que lo que se creía. Y se van a continuar haciendo observaciones desde diversos observatorios y hasta con telescopios de aficionado, tal y como lo hizo el compañero Efraín Morales de la Sociedad de Astronomía del Caribe con su telescopio de 12 pulgadas, porque sabemos cerca de cuáles estrellas y en qué parte del cielo va a estar desplazándose este objeto. Pero quería tener también, ¿verdad?, el punto de vista del amigo Abel Méndez. Cuéntame, Abel. Bueno, yo estoy plenamente sorprendido por todo lo que estaba pasando. Fíjate que dentro de la comunidad que estudia esto, el campo de la astrobiología, de las posibilidades de vida, y precisamente estamos buscando eso, cualquier evidencia sobre este tema, pues realmente esto lo que nos da es curiosidad, pero nada más que eso. Cuando inicialmente yo escuché la noticia, pensé que era una broma de estos artículos que se tiran solamente en abril 1, y que no tenía que ser algo relacionado con alguna promoción de la serie nueva de los 3 cuerpos, porque es una historia bien similar. Para nada, toda la evidencia que tenemos, ¿verdad? Y muy bien lo presentaste, Eddie, que entendemos que esto para nada es solamente un objeto natural, nada más. Pero como ya tú dijiste eso, pues yo te voy a decir otras cosas. Te voy a decir otras cosas en términos de la evidencia que presentan del lado de allá, ¿verdad? ¿Qué evidencia ellos presentan que indica que esto es algo tecnológico, ¿verdad? Para hacer el contraste completo. Y mencionaste una, Eddie, ¿verdad? Una de las principales, que está relacionado con que se va a acercar curiosamente mucho a Marte y a Júpiter.
Pero hay otras cositas interesantes también, y es que también está en el mismo plano de la eclíptica, del plano orbital de todos los planetas. O sea, cuando tú miras y algún cuerpo se nos va a acercar a nuestro sistema solar, pudiera venir en cualquier dirección, en cualquier ángulo, ¿verdad? Venir desde el norte, del sur. Estamos en un espacio en 3 dimensiones, pero viene exactamente en el plano orbital de todos los sistemas planetarios. Una curiosidad, una casualidad. Bien. Y el hecho también de que está opuesto al Sol, a la Tierra, pues ahí es que ellos proponen esta idea curiosa de que, bueno, tal vez esto es a propósito porque quieren hacer una maniobra de acercarse a la Tierra. Y esto es algo similar a lo que hemos hecho por mucho tiempo con misiones planetarias, donde lanzamos una sonda y aprovechamos los planetas para acelerarla. Esta técnica la hemos usado especialmente con muchas misiones, pero inicialmente las misiones Pionero y Voyager de los años 70 y 80, visitando Júpiter, Saturno, después Urano y Neptuno, pues se utiliza pues simplemente uno asocia esta maniobra para acelerar, pero tú la puedes usar para desacelerar. Y si quieres desacelerar con el Sol para llegar a la Tierra, pues precisamente ese es el paso que pudieras tomar este cuerpo, de que ya justo cuando está básicamente, como lo presentó bien Eddie, el Sol, la Tierra de un lado y del otro extremo está poco visible para la Tierra, pues entonces ese es el justo momento para sorpresivamente desacelerar un poco, asumiendo que es una sonda como ellos proponen, entonces para reducir su velocidad y entonces adquirir otro paso orbital lanzándolo para eso de diciembre y principios de diciembre al planeta Tierra. O sea, un cambio de trayectoria a la que sabemos que lógicamente seguiría. Pues son realmente 9 evidencias. Todas las evidencias tú las puedes tomar con pinzas, pero ellos en su artículo científico, que esto salió en julio 15 o 16, que ellos lo publican, ¿verdad? Y después pues, tarda en lo que la voz se riega, pues es que ellos presentan este artículo y nada, es una curiosidad. Yo creo que si vamos a sacar una lección de todo esto es que miren aquí todas las curiosidades, todas las coincidencias que podemos ver en un cuerpo y que algunas veces todas esas evidencias nos convencen, no, mira, detectamos algo que sea relacionado con vida inteligente y que realmente no, las coincidencias pasan, ¿verdad? Es que hay tantos y tantos cuerpos que se siguen apareciendo, descubriendo, que alguna de esas situaciones te va a llamar la atención por las coincidencias. Y cuando tú resaltas solamente ese caso en contra de los millones de objetos que no coinciden, pues lo puedes utilizar para decir que es algo diferente. Esa es mi opinión. Pero estamos tranquilos, seguros. Esto es parte del proceso. Definitivamente es parte del proceso. Gracias, Eddie y Abel, ¿verdad?, por haber compartido el conocimiento científico que nos lleva a informar, ¿verdad? Que eso es lo que busca siempre la Sociedad de Astronomía del Caribe. Antes de pasar a varias preguntas, me gustaría darle las gracias a todos los que se conectan y pues como siempre y como ya es costumbre, ellos nos envían el lugar desde donde se conectan y pues hoy nos ven desde Ponce, desde Lares, desde Florida. También nos están viendo desde Toa Baja, desde Utuado, Morovis, Vega Baja, hay un New Jersey también, no nos están viendo desde allá. Y pues yo quisiera pasar a la primera preguntita que tenemos por aquí. No sé cuál de los dos la va a contestar, ¿verdad? Si Eddie o Abel, pero la pregunta ¿es atraído por nuestro Sol o se propulsa solo este objeto? La pregunta la hace Ricardo Morales. Bueno, ya este objeto venía a gran velocidad y precisamente la enorme velocidad que traía es uno de los indicadores que sugiere que se trata de un objeto que provenía desde otro sistema solar. Así es que tanto la trayectoria, que al analizarla vemos que no percibimos
la redondez típica de cuando un objeto obedece a la fuerza gravitacional del Sol, así como la velocidad sumamente alta, pues esto nos indica que venía desde otra estrella y por lo tanto, pues no es una influencia de que el Sol lo atrajo hacia acá, sino que por coincidencia está pasando por nuestro sistema solar, pero Abel puede abundarnos más sobre eso también. Sí, bien, Eddie, eso ya lo dijiste. Lo único que puedo añadir en esto es que estos cuerpos que al azar nos están llegando de otras estrellas, y como bien mencionaste, son 3, por el momento que nosotros hemos detectado. Se estiman que son miles, millones que pueden estar recibiendo. El problema es que vamos a tener estos cuerpos en todas las posibilidades. Esto quiere decir cuerpos que nos llegan bien lentos y bien rápido. Bien. El problema es que si son lentos, que se parezcan a la velocidad típica que tienen los cuerpos en la órbita del Sol, pues no los vamos a poder distinguir con respecto, y vamos a decir, y lo vamos a mirar de lejos con punta del telescopio y vamos a creer que es algo del sistema solar. Simplemente no nos vamos a dar cuenta. Solamente aquellos que van más rápido de lo que sería la velocidad típica de nuestros cuerpos alrededor del Sol, como los asteroides o los planetas, etcétera, pues cuando va más rápido, esos son los que nos llaman la atención. Bien. También, o sea, que vas a tener aquí una selección hacia esos cuerpos que sean más rápidos, son los que te van a llamar la atención. Lo otro que te va a llamar la atención son si el cuerpo es suficientemente grande, porque si el cuerpo es bien rápido, pero es bien pequeño, no lo detectas tampoco. De eso no te das cuenta. O sea, que te vas a dar cuenta de aquellos que son bien rápidos y que son bien grandes para poder detectarlo. Y eso es lo que estamos viendo. Pero según nuestros instrumentos mejoren en el futuro, o sea, más sensibles para escalas más pequeñas, pues podamos notar los muchos más que debemos estar y están pasando por nuestro sistema solar desde toda la vida, han pasado y siguen pasando. Abel, Rafael Emanuel y por acá, eso que señalas, esa explicación que das, me trae la pregunta, ¿verdad? Acabas de decir que algunos de estos cuerpos que provienen de el espacio interestelar, es decir, de fuera de nuestro sistema solar, pueden venir muy lentos. Y te pregunto, obviamente, uno de los elementos que definen o que podemos tomar como base para definir que el objeto viene fuera del sistema solar, como han dicho ustedes, es la velocidad que un poco supera la velocidad de escape de la órbita del Sol, ¿no? Y el otro elemento es la naturaleza de su trayectoria, que no es una órbita elíptica, ¿no? Y que por lo tanto va a pasar de largo por el Sol. Ahora te pregunto, un objeto que venga a una velocidad más lenta y que se pueda confundir típicamente con cualquier otro objeto, o sea un asteroide o sea un cometa, que sea desde dentro de nuestro sistema solar, no podría, si viene en una trayectoria bastante cercana al Sol, ser atrapado por la gravedad del Sol y entonces comenzar a orbitar, a pesar de que en su origen viniera de fuera de nuestro sistema solar. Totalmente correcto. O sea, el hecho de que la velocidad va a decidir el tipo de órbita. O sea, a la vez que tenga una velocidad mucho más rápida que la necesaria para orbitar el Sol, pues entonces su órbita obligatoriamente va a ser hiperbólica. Esto lo que quiere decir es simplemente que la órbita no va a ser cerrada, que va a ser abierta, entra y sale del sistema solar. La velocidad lo determina todo. A la vez que la velocidad sea menor que la necesaria para la velocidad de escape solar, pues entonces él va a sí ser atrapado por el Sol y entraría en órbita al Sol. Lo único es que sería totalmente al azar y esa órbita pues no sería necesariamente en el plano orbital de todo el planeta, pero eso pasa. Tenemos la mayoría de los cuerpos, como todo en el sistema solar se formó más o menos a la misma vez, pues tenemos entonces todos los planetas, todos los asteroides, todos girando en el mismo plano. Y una manera de distinguir esas cosas que pudieran ser interestelar, que en el pasado fueron atrapadas o que recién fueron atrapadas, pues sería, pues por su velocidad no lo podemos saber, pero en la órbita entonces elíptica
pero no en el mismo plano de nuestro sistema planetario. Entonces, pero eso tiene también tantas explicaciones. Las colisiones, los impactos, las interacciones que han pasado en el sistema solar, hay cuerpos así. Y los que hemos podido ver de cerca, pues estamos seguros por la composición de que no son ningún cuerpo interestelar. Tendríamos que hacer un análisis también cercano por alguna misión para determinarlo, y quién sabe en eso el futuro, pues, cuando se abarate el costo de las naves, todos esos que tenemos en órbita bien curiosas, pues que típicamente las de los cometas son así también, órbitas bien curiosas, no en el mismo plano de la órbita de la Tierra, pues pudiéramos tener misiones en el futuro que también identificarlos de cerca, porque así a nivel de telescopio y espectralmente, pues no, la composición del universo es bien similar. Ok, gracias por esa cátedra. Tenemos otra preguntita. Bueno, tenemos varias preguntas. Yo quisiera que pasemos a la siguiente, ¿verdad? Si podemos. Eddie, yo creo que tú nos podrías responder esta. ¿Lo podremos ver a simple vista? Esto lo pregunta Enid Díaz. No, lamentablemente, debido a la enorme distancia, pues va a estar bastante tenue, se va a mantener bastante tenue. Incluso para las personas que tienen telescopios no va a ser nada fácil detectar, porque existe una forma, ¿verdad?, de medir la brillantez, que la conocemos como magnitud, en la cual un número más bajo implica un objeto más brillante. Y este objeto actualmente está en una magnitud entre 16 y 17, que es sumamente tenue. Y cuando esté pasando cerca, en su punto más cercano de la Tierra, que como quiera es bastante distante, como vimos en la ilustración, vamos a buscarla por aquí, está un poquito más para atrás, pues va a estar a una distancia que va a hacer que sea bastante difícil que lo podamos ver bien a través de incluso de telescopios pequeños. Así que la técnica para poder fotografiarlo y que se está utilizando actualmente, como logró el compañero desde Aguadilla, Fray Morales, es que a través de un telescopio de buen tamaño, digamos de 10 pulgadas o 12 pulgadas, se están tomando fotos de larga exposición y aún así sale bastante pequeño. Así que las mejores imágenes que vamos a estar viendo de este objeto van a seguir siendo las de diferentes observatorios. Muy pronto va a ser captado por el James Webb Telescope, pero tanto Hubble como diferentes observatorios van a continuar mostrando muy buenas imágenes según viene acercándose. Pero definitivamente no se va a ver a simple vista, porque para que se vea a simple vista tendría que llegar a una brillantez o magnitud cercana a 5 y va a estar pasando cuando esté cerca de nosotros, como vemos ahí, no tan cerca, a una magnitud entre 14 y 12, es lo que preliminarmente se estima, que es todavía demasiado tenue, y eso implica que va a ser necesario las fotos de larga exposición. Sí, muchos aficionados van a poder fotografiarlo, pero no va a estar visible ni siquiera en binoculares. Eddie, y Enid Díaz también hace una pregunta, ¿verdad? No relacionada, pero ya que es la misma persona, ella pregunta que si algo podría hacer cambiar la ruta de este objeto. Entendemos que no. Primero, este objeto viene a tanta velocidad que se entiende que va a continuar en su trayectoria de tal modo que que no va a acercarse más de lo que se prevé. Ok, perfecto. Pues mira, voy a una pregunta que me parece bastante interesante, y esta me gustaría que Abel la conteste. Oniuka Lemirol, me disculpan si estoy pronunciando mal el nombre, pregunta que ¿qué opinan de la forma del objeto? Bueno, la forma del objeto todavía no la sabemos. Sí, cuando el primer cuerpo interestelar que nos visitó y pasó por el sistema solar, Oumuamua, en el 2017, este cuerpo se descubrió para eso de septiembre-octubre, y adivinen qué estaba pasando de septiembre-octubre del 2017 en Puerto Rico. Por eso usted no se enteró de esta historia. Teníamos el huracán María encima. Pero este cuerpo sí se le pudo estimar las dimensiones, este primer cuerpo, por el brillo. No es porque pudiste enviar una misión y verlo de cerca, sino por el brillo. Según el cuerpo rota, te da diferentes caras.
Y si, por ejemplo, de un lado es más largo que otro, cuando está ese largo más largo, te estás viendo el lado más largo, pues va a tener mayor reflexión y va a brillar más. Si lo estás viendo de canto, pues entonces estás viendo menos y brilla menos. Entonces el objeto, según se fue monitoreando con el tiempo, pues una de las curiosidades que tuvo este cuerpo es que variaba bastante y se llegó a estimar hasta, mira, esto es 10 por 1, esto es como un cigarro, esto es como un tubo, lo cual provocó la idea de este mismo científico inicialmente, el mismo Avi Loeb, de decir que esto era un tubo, entonces esto es una nave extraterrestre. Pero luego observaciones posteriores pues determinaron y establecieron eso entre 6-1 a 5-1, que ya es algo más normal y común a lo que, bueno, no es tan común, pero lo hay cuerpos así en el sistema solar, que los asteroides que son bien achatados, bien alargados, casi como un plato, bien ovalado, pues pudieran, más diferencias en la superficie, pudieran entonces imitar ese patrón de luz, y realmente pues no, esa no era las dimensiones. O sea que ese fue el único momento que tuvimos una oportunidad de decir algo de las dimensiones. El otro después fue Borisov en 2019, y Borisov, en el caso de Borisov, pues era un cometa, claramente, pues tenía las emisiones de cola, pero él era tan pequeño dentro de ese espacio porque no se pudo ver las dimensiones. Esto parece que vamos en las mismas. Si no es que enviamos una misión y esto pues ya está teniendo emisiones cometarias, lo cual quiere decir que van a opacar más todavía el poder medirle sus dimensiones interiores, pues si no tenemos alguna misión que pueda verlo de más de cerca, pues pudiéramos entonces determinar el tamaño. El especialista en esto que sí nos podía determinar el tamaño, pues lamentablemente fue nuestro observatorio de Arecibo, que colapsó en el 2020. Era el radiotelescopio que tiene la suficiente sensibilidad, el que se usaba precisamente porque los telescopios ópticos no podían resolver la imagen y poder tener las dimensiones claramente, porque el telescopio óptico lo está viendo el brillo, y el brillo te puede engañar con respecto a qué tan oscuro o claro, pues te puede dar la apariencia de más grande o más pequeño, más si tiene gases de cometa, te cambia todavía más la impresión del tamaño. Y solamente radar, que envía ondas de radio, que pasa por todo eso, que no depende del brillo y que se rebotan de la superficie, era lo que te permitía determinar las dimensiones de un objeto. Es posible, no sé para este caso en particular, si el observatorio de Arecibo estuviera operando, definitivamente hubiera sido uno de los que mediría la forma completa, como lo hacía de cada cuerpo que se descubría. Y eso no pasó con el primero, como Muamua, porque el huracán María fue en septiembre y Oumuamua se descubre en octubre. El observatorio de Arecibo pues no estaba disponible para el primer caso. O sea, una coincidencia bien mala que no hemos tenido el observatorio de Arecibo para estos cuerpos. Desafortunadamente es así. Paso a la siguiente preguntita. Magali Cruz Rivera nos dice, dicen que su traslación no tiene rotación, que es directa, como si fuera la de una nave. Y yo me imagino que esto va relacionado, ¿verdad?, con la imagen que está corriendo en redes, que fue una de las que presentó Eddie al principio. Así que, ¿qué nos pueden decir al respecto? Esa misma. Sí. Bueno, es bien importante destacar, como habíamos aclarado, que cuando se capta un objeto como este, si se toman varias imágenes y luego se unen todas esas fotos, pues lo que vamos a ver es esto, como si fuese el objeto en diferentes puntos a la vez. Y esto, pues, para las personas que no sepan interpretar lo que están observando, pudieran erróneamente creer que están viendo un objeto que es alargado, y no es así. Estamos viendo un objeto que inicialmente pudiera ser algo esférico, pero lo estamos viendo en los diferentes puntos donde se encontraba en un lapso de varios minutos. Y por lo tanto, pues esa malinterpretación que le dieron algunas páginas, sobre todo las sensacionalistas, pues dijeron esto definitivamente tiene que ser una nave extraterrestre porque vemos eso así alargado. También desconocían que en estas imágenes pues se estaba analizando la espectrometría, es decir, a través de diferentes tipos de filtros y espectros para analizar los detalles al analizar la luz del objeto.
Y esto lamentablemente, pues, esa malinterpretación, pues, ocasionó que muchas personas creyeran que se trataba de un objeto alargado. Preliminarmente se entiende que es algo esférico, pero las observaciones que van a estar siendo, ¿verdad?, realizadas próximamente nos van a permitir conocer muchos más detalles. Así es que, y en cuanto a trayectoria, pues definitivamente, pues, lo que hemos mencionado, pues, que va a seguirlo prácticamente de largo, se debe básicamente a la gran velocidad, como hemos mencionado anteriormente. Eddie, ahora que estás mencionando el tema de las trayectorias, aquí hay dos preguntitas que están más o menos relacionadas. Una es de Marta Wilson y ella dice que en qué fecha aproximada es el momento en que se acercará a nuestro planeta. Y hay otra que envía Junior García que dice qué tan cerca pasará de Marte. Como estamos en esa diapositiva, tal vez podría ser propicio explicar ambas preguntitas desde allí. Seguro que sí. El mayor acercamiento a la Tierra no es en noviembre, como algunas portales están indicando. El mayor acercamiento ocurre en la noche del 18 al 19 de diciembre. Va a estar pasando como a 170 millones de millas. Así que va a estar pasando entre la órbita de la Tierra y de Marte, pero como vemos aquí, la Tierra está ubicada en un área en su órbita que estamos lamentablemente bastante distante del área por donde está pasando este objeto, y por eso es que va a pasar a una distancia considerable, y esto implica entonces que va a lucir bastante tenue. En cuanto al planeta Marte, pues en el acercamiento a Marte, la tenemos aquí la gráfica, aquí tenemos el cometa y aquí tenemos la órbita de Marte, y precisamente estaría pasando bastante cerca de Marte, a unos 18 millones de millas de Marte, versus 170 millones de millas de la Tierra en diciembre. Así es que desde la perspectiva de Marte, si se pudiera enviar comandos para que los orbitadores que están allí cerquita de Marte pudieran intentar captar a este objeto, pues sería lo ideal. También otra propuesta de estos científicos, entre ellos Michael Nolan, es que si algunas de estas naves que ya cumplieron toda la misión que tenían estudiando al planeta Marte, ya están bastante cercanos al final de ¿verdad?, de su proyecto, pues tal vez pudieran enviarle un comando para que incluso se acerquen, pues tienen un pequeño propulsor, que se acerquen un poco intencionalmente hacia este objeto para intentar captarlo. Estas son propuestas que no necesariamente quiere decir que lo van a hacer, así que vamos a ver qué ocurre. Pero entonces, una vez más, en diciembre 18 al 19, en esa noche, podemos redondear que en las primeras 4 horas del 19 de diciembre sería el mayor acercamiento de este objeto a la Tierra, pero como vemos aquí, a una distancia considerable. Ok, perfecto. Sí. Janet, si me Ajá, permites, sí, seguro que sí, Rafa. hay una pregunta interesante con respecto a los tipos de observación que se pueden hacer. Eddie ha explicado que el objeto, ¿verdad?, en términos visuales es muy, muy tenue, ¿verdad? Tiene una magnitud que no es perceptible a simple vista ni con binoculares. Pero entonces el profesor Méndez nos estaba explicando que el radiotelescopio de Arecibo hubiese sido un instrumento excepcional para poder observar y determinar tamaño y otras características del objeto, porque no depende de la óptica, sino depende, ¿verdad?, o se utiliza la radiofrecuencia. Y Mitchell Rosado nos pregunta a través de Facebook que cuál sería el rango de radiofrecuencia que se debe utilizar para estudiar este tipo de asteroide. Abel, ¿tú nos puedes arrojar luz sobre esto? Sí, objeto, en este caso es un cometa, Sí, no, estamos hablando de un cometa, pero esa es la pregunta que ella hace. Sí. Estoy leyendo la pregunta. Sí, o sea, esto es una oportunidad tan grande que duele. Una oportunidad tan grande para estudiar un cuerpo que, si no se mueve el planeta para aprovechar misiones, tal vez no habrá una así en muchas décadas. Nos lamentamos mucho con Oumuamua, con Borisov, y ahora tenemos otra oportunidad y uno está bastante cerca. Estamos hablando de la órbita de Marte, ¿verdad?
Qué lástima sería no explorarlo de todas las maneras posibles. Yo espero que se haga algo a favor. En términos de radio, como dije, el Observatorio de Arecibo era excepcional, pero ahí sí hay alternativas. Hay alternativas de otros radiotelescopios en el mundo que tienen la capacidad de radar. China no, la pregunta que sale, China no, el telescopio FAST de China, que es más grande, nunca tuvo la capacidad de radar. O sea que nunca en eso se podía comparar al Observatorio de Arecibo, es solamente un radiotelescopio, como típicamente son un radiotelescopio, escuchar nada más, recibir señales, no transmitir. Pero los radiotelescopios, pues algunos en el mundo sí se le añadió la capacidad de radar también, de transmitir para ver el rebote. Pues, y eso fue lo que también distinguió al Observatorio de Arecibo, que tenía las dos capacidades, era dual en eso. Pero sí hay otros, pero los otros son más pequeños, mucho menos sensibles, ¿verdad? Están los de NASA, Goldstone, California, que eran los que, junto con el Observatorio de Arecibo, pues se dividían el trabajo. Algunas veces el Observatorio de Arecibo transmitía una señal muy fuerte y lo que ellos recibían allá también. Es mucho más limitado. El telescopio Green Band, también en West Virginia, pues ahora le están haciendo un upgrade para radar. Con esto yo avanzaría para mejorar su capacidad. Pero típicamente es básicamente cualquier frecuencia dentro de radio te puede servir para el rebote. ¿Verdad? Esto típicamente es en las bandas L, que son unos cuantos centímetros, hasta la banda S. Y la banda S es la que típicamente es la que más común se utiliza en el observatorio, en los diferentes, por conveniencia, pero es bastante amplio el rango de frecuencias de radio que se pueden utilizar. Eso depende de cada telescopio. En el caso de la banda L, pues se utiliza más para escuchar, porque también hay que pensar que en muchas de estas bandas ellos tienen una selección de frecuencias que son escogidas para no interferir con las comunicaciones. Estamos hablando de una señal de radio bien poderosa que se envía al espacio para regresar, y eso son unas frecuencias bien específicas. No es por nada, o sea, es bien amplio, no es por nada tanto de la ciencia, sino de la logística de todas las comunicaciones que hay, que se le tienen que asignar ciertas frecuencias de operación para estas ondas de radio. Abel, ahora que estás hablando, sí, ahora que estás hablando de eso, hay algo que está aquí un poquito relacionado, ¿verdad? Con lo que estás tocando del radiotelescopio y de sus capacidades. Junior García pregunta que qué tan preocupante es un cometa de este tamaño y que se ha detectado tan tarde, ¿verdad? Hablamos de las capacidades del Observatorio de Arecibo, que ya desgraciadamente no tenemos, pero en tu opinión como científico, ¿cómo responderías a esta pregunta? Pues bueno, yo te diría que lo detectamos bastante temprano, porque tenemos tiempo, tenemos unos cuantos meses. Sí, es preocupante en el sentido de que los objetos que están en el sistema solar, si hay alguno que no sabíamos y que va a llegar a nosotros, típicamente las velocidades no son tan rápidas porque están orbitando con el Sol con nosotros, no es tan rápido. Los cometas pues sí pueden venir más rápido, pero los objetos interestelares tienen que venir más rápido todavía si son que los detectamos, y si son grandes pues más fácil los vamos a detectar. Eso quiere decir que solamente un objeto interestelar puede venir tan rápido y ser más sorpresivo, pero a la misma vez si nosotros lo detectamos es porque es grande. Si es pequeño, pues entonces sí nos pudiera coger de sorpresa y nos daría solamente meses. ¿Cuál es la probabilidad que eso suceda? Yo creo que eso es tan remoto porque eso es más probable que suceda con los objetos en el sistema solar, que tenemos muchos, ¿verdad? Ya ha pasado, en el pasado, estos impactos masivos. Pero las probabilidades con que el espacio está tan diluido de todos estos cuerpos, por miles y miles que hay, el espacio es tan grande, pues la probabilidad de que entonces seamos impactados no por un objeto del sistema solar, sino por un interestelar, pues las probabilidades son extremadamente bajas. Ok. Rafa, ¿tienes alguna otra preguntita o sigo con la lista de...? No, continúa tú, que estaba yo pensando en otras cosas. Para hacer yo otra pregunta, ¿no? Ok, bien. Pues mira, tengo dos preguntitas más relacionadas. Sé que Eddie habló al respecto, pero te voy a dar las dos preguntitas, Eddie, porque van de la mano. Saide Torres dice, leí que viene trasladándose inteligentemente, entre comillas, dice ella. ¿A qué se refiere con eso? Y la siguiente la hace William Figueroa.
Y él dice, ¿podría ser una sonda o nave como están diciendo en Facebook? Bueno, antes que todo, en la discusión que está sugiriendo el científico que indica que esto pudiera ser una, ¿verdad? Que si será o no una nave extraterrestre, pues ellos aclaran que es altamente probable que sea un cometa, un objeto natural, y que estaban a la espera de datos que sustentaran la, ¿verdad? La versión de que esto es un cometa, que es un objeto natural. Y sí, ya tenemos toda esa, está surgiendo toda esa evidencia. Las observaciones tanto del Hubble como de otros observatorios indican que no es un objeto que tenga la apariencia de que sea algo, ¿verdad? Inteligente. La trayectoria que tiene siempre ha demostrado que simplemente es un objeto interestelar, en este caso un cometa, y se ha detectado, bien importante, se ha detectado las características que tienen los muchos cometas que ya hemos estudiado. Así es que podemos tener la certeza de que en efecto se trata de un cometa. No hay duda de que en efecto es un cometa, que es un objeto natural. Así que podemos decir que está descartado, que se mueve de forma inteligente. Está, ¿verdad? También descartado que sea una nave, porque vemos las características, sería sumamente difícil, ¿verdad? Diseñar una nave artificial y que se le dé que tiene una gran cantidad de agua congelada, tal y como vemos en los cometas, y todas las demás características de los cometas. Así es que sería un camuflaje increíble, ¿verdad? Así que en realidad, pues todo tiende a indicar o a confirmar y podemos tener la certeza de que en efecto es un cometa. Y hablando de esas características de un cometa, ¿verdad? Nuestro compañero Luis Bracero, él dice, se me ha dificultado captarlo. Quizás antes de un pequeño preámbulo, Luis Bracero es miembro de la Sociedad de Astronomía del Caribe y toma fotografías, ¿verdad? Y entonces por eso nos hace esta pregunta. Se me ha dificultado captarlo quizás por la gran cantidad de estrellas en el área. ¿Ya exhibe cola prominente o aún no? Ya que estabas hablando de esas características. Pues mira, se percibe un poco de cola, como vemos aquí, bien leve hacia un extremo. En este caso, en esta imagen, se percibe un poco de cola hacia la derecha, algo bien tenue, bien leve. En la imagen de Hubble también, pero existe la posibilidad de que ya para octubre, principalmente para octubre, perdóname, para septiembre empieza a verse un poquito. Debemos recordar que ya cuando se está acercando al sol nos va a dificultar su observación. Así es que habría que estar pendiente a ver si se ve una mejoría, digamos, en septiembre y también cuando nuevamente sea accesible a poder verlo a partir de mediados de noviembre. Y especialmente en diciembre, entre el 18 y 19 de diciembre, que es cuando más cercano está a la Tierra, a pesar de la gran distancia, que ahí es cuando tal vez podemos percibirlo mejor por el hecho de que vamos dentro de lo tenue que se ve, ¿verdad? Es cuando, entre comillas, más brillante va a estar para nosotros, aunque sigue siendo tenue. Así es que podemos seguir intentándolo, tanto al compañero Luis Bracero como a los demás colegas que tienen telescopios con cámaras. Pueden seguir monitoreando estos objetos, especialmente en septiembre, noviembre y diciembre. Sí, sabremos que lo van a hacer. Ajá. Sí, yo quiero añadir que una de las cosas que me sorprende es que es bastante grande. O sea, aunque primero estimamos el tamaño y por esta coma pues parece ser más grande de lo que era, sigue siendo un objeto grande. A mí no me sorprendería que debido a que un objeto que está moviéndose por el espacio tiene que tener billones de años moviéndose por el espacio, ese hielo está altamente solidificado, pues pueda provocar una reacción, que esto se ha propuesto anteriormente, de que tal vez por la cercanía con el Sol, aunque estamos hablando de la órbita de Marte aún así, pues pueda producir entonces una coma mayor de lo esperado, o sea, algo súbito que no más de lo que típicamente los cometas en nuestro sistema solar, y lo haga hasta más brillante. O sea, no descarto esa posibilidad que se pueda hacer más brillante todavía. Que se rompa como pasa en algunos cometas, tendría que estar mucho más cerca del Sol. Pero por lo menos que se haga más brillante de lo que esperaría, pues hay que ver. Pronto, según pase el tiempo y se siga midiendo cómo
cómo cambia su cola, pues vamos a saber qué pasa. En el caso de Borisov, que era un cometa, que fue el segundo cometa interestelar, pues no dio nada, pero tampoco se acercó tanto. No dio ningún espectáculo, tampoco se acercó tanto al Sol. Pero vamos a ver con qué pasa. Sí, hay dos preguntas que están relacionadas. William Figueroa nos pregunta si ha dicho algo el radiotelescopio de China, y Félix Marín también pregunta, ¿China podría investigar este objeto? Ellos poseen un radiotelescopio muy grande, ¿verdad? Y preguntan si el radiotelescopio de China podría investigar o detectar imágenes de este objeto. A ver. Sí, había comenzado a mencionar sobre esto y hacer la comparación, y es clave y fundamental. El radiotelescopio de China FAS de 500 metros contra 305 metros, que era el del Observatorio de Arecibo, pues solamente tiene la capacidad, como la mayoría de los radiotelescopios en el mundo, de escuchar, no transmiten. O sea, uno siempre asume que un radiotelescopio transmite. No. La mayoría de los radiotelescopios en el mundo solamente lo que hacen es escuchar toda la radiación, ¿verdad? Típicamente en la banda de radio, que viene del universo y diferentes cosas. Nuestro observatorio de Arecibo era raro en eso, en que podía también transmitir, o sea que tenía un modo de radar. Cuando decimos radar, quiere decir que transmite, o recibe obviamente, pero también transmite. Y eso era que transmite y luego monitorea cómo se comporta el rebote de esa señal. Exacto. Y pues eso era una capacidad de nuestro observatorio. Por eso nuestro observatorio era el radar más grande del mundo. O sea, en la capacidad de radar era el más grande. No hay otro radar. O sea, después de un radar de 305 metros, el que le sigue es de 100 metros. No es el de 500 metros de China, porque eso es radiotelescopio. El radiotelescopio sí era más grande, pero el radar no. Entonces, por lo tanto, China ahora mismo no tiene, que sepamos, un radar tan grande sobre los 100 metros como para competir y hacer algo diferente a lo que hacen otras naciones. A ver, tengo aquí la última preguntita y la hace Carlos Roldán. Y ya que tocaste el tema, ¿verdad? Y estamos hablando del tema de la importancia del radiotelescopio de Arecibo, me parece pertinente que seas tú quien responde esta pregunta. Él dice, ¿se puede rehacer un nuevo radiotelescopio en Arecibo con todo lo último en la tecnología? Y él pues acota, ¿verdad? Que si no se equivoca, este era único en su clase. Y en efecto así es, porque lo acabas de mencionar, pero ¿qué tú nos puedes decir al respecto de esta pregunta? Sí, mira, me acordé de algo, de una técnica, que una aclaración importante a la pregunta de que si se puede usar el de China. Pues sí hay una forma, y esta forma se me olvida que algunas veces se hace. Mencioné algo sobre esto, que algunas veces tú utilizas un radiotelescopio para transmitir y otro para recibir. Y la razón puede ser varias. Puede ser que la Tierra se movió y necesitas el otro. Pero también se hace de la siguiente manera, y se hacía con el Observatorio de Arecibo, que otro radiotelescopio transmitía. Pero ¿qué pasa? Ese radiotelescopio, en su modo de radar, al transmitir, transmite una señal fuerte, pero que no es tan sensible para detectarla. Pero el que la recibe es sí un radiotelescopio grande, y entonces es suficientemente sensible para poder analizarla. Pues tal vez eso sí, esto definitivamente, si lo estoy pensando, se le está ocurriendo a ellos allá en China, de usar otros radiotelescopios y tal vez coordinando con otros radiotelescopios en el mundo, con modo radar, para que transmiten y sea entonces el de China el que reciba, que esté alineado para que reciba, porque como es más sensible la señal de rebote, pues tal vez ahí puedan captar algo mejor, y así combinando los radiotelescopios, pues se pudiera hacer entonces algo. O sea que sí hay una posibilidad con eso de utilizar radiotelescopio como el de China. Para sí, en otras palabras, que por ejemplo desde Australia se transmita una señal hacia el objeto que está ya distante en el espacio, y entonces el rebote que está de esa señal la estén entonces estudiando desde China, a ver cómo se comportan los rebotes que originalmente fueron emitidos desde Australia. Perfecto. Sí. ¿Y cuál era la otra pregunta? Sí, la otra pregunta estaba relacionada con
con el radiotelescopio y él estaba preguntando que si tú crees que sea posible volver a reconstruir el radiotelescopio de Arecibo con lo último de la tecnología. Pues sí, si se hizo una vez, se hacen dos veces, por la misma razón. El Ecuador es bien importante para estudiar el universo. Se pudiera hacer y mucho mejor, definitivamente. Mucho mejor implica que muchas antenas. Ahora, sí se necesita un plato grande, pero platos grandes y muchos platos. Y pudiera ser una combinación, y eso fue una de las propuestas que presentamos hace pocos meses después del colapso, ¿verdad? Es fácil escribir el artículo, lo malo es que la política y los fondos se den para que se construya, que eso es otro problema, pero sí, la idea está clara de hacer un arreglo de platos pequeños y el área total iba a ser más grande que el original, pero al ser estos platos pequeños y trabajar independientemente te daba más movilidad para el campo visual que tú tenías, pudieras entonces explorar más del cielo que lo que tenías anteriormente. Y hacías más sensible, de hecho lo hacías más sensible que el de China, por la técnica esta que se estaba proponiendo. O sea que sí es posible, pero el problema ya más bien es político y de fondo, que se dé ese dinero. Okay. Pasó una vez, puede pasar otra vez. Sí, definitivamente, pero pues desafortunadamente los temas políticos a veces pesan más de lo que uno quisiera, ¿verdad? Sobre todo en el campo de la ciencia, en donde no se supone que eso interfiera, pero pues la realidad es cruda. No sé si Rafael tienes algo que acotar o tienes alguna pregunta en mente porque estabas pensando en algo. Sí, no, pero fueron contestadas todas las preguntas. Yo creo que lo único que resta decir, ¿verdad? Que ha sido una presentación extraordinaria de parte de Eddie Irizarry y de Abel Méndez y que es parte de nuestra labor como Sociedad de Astronomía del Caribe de aclarar desde la ciencia estas cosas que a veces surgen en las redes sociales y que la gente pues se asusta, la gente cree que hay una nave espacial, imagínate, que viene en nuestra dirección, y es importante pues hacer este tipo de evento para divulgar la información, para que la gente tenga la oportunidad de interactuar como lo han hecho a través de las redes sociales y hacernos preguntas directas. Así que esta es parte de la labor educativa de la SAC, de la Sociedad de Astronomía del Caribe, que no debo dejar de mencionar que este año cumple 25 años. Estamos de fiesta en la SAC, celebrando los 25 años de divulgación científica, 25 años de hacer observaciones astronómicas a través de todo el país, llevando la astronomía a las casas y a los lugares más cercanos a las personas. Así que muy contento de este evento, muy contento de esta actividad, agradecido porque se haya organizado, y yo creo que nuevamente darle las gracias al profesor Méndez de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y del Centro de Habitabilidad Planetaria, que es un centro extraordinario que está pendiente de lo que está pasando más allá de nuestras fronteras para ver si conseguimos, ¿verdad?, detectar vida fuera de nuestro planeta. Y a Eddie Irizarry, nuestro vicepresidente de la Junta de Directores y presidente del Comité de Divulgación Científica, que siempre está al día en todos estos temas. Por supuesto, a ti, Yanetsi, gracias por coordinar todo este esfuerzo. Yanetsi, no lo ha mencionado ella, pero lo digo yo, fue presidenta de la Sociedad de Astronomía del Caribe, de la Junta de Directores, y además la primera mujer en presidir la Sociedad de Astronomía del Caribe, que eso es muy importante. Y detrás de las cámaras está Abdiel Avilés, que también es miembro de la Junta de Directores y es el que se encarga de todos los aspectos técnicos. Abdiel preside el Comité de Informática y Tecnología de la SAC y es el que nos permite, ¿verdad?, que podamos utilizar todos estos recursos y que llegamos a tanta gente. Así que esas serían mis palabras, ¿verdad?, para cerrar el evento. Gracias a todos. Yanetsi, es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Rafa, por tu despedida. No me resta más que decirles, o más bien recordarles, que vivimos en la era de la información, así que manténgase informado. No evite perderse en la desinformación y en el show de las redes sociales. Así que
como bien dijo Rafael, para eso estamos nosotros aquí, para mantenerle informado desde la ciencia y para pues despejar todas sus dudas. Gracias al profesor Abel Méndez, gracias a Eddie, gracias a ti, Rafa, por estar aquí con nosotros, y gracias a nuestro compañero Abdiel, que ha hecho la magia de detrás de cámaras. No nos queda más que despedirnos y agradecerles a todos ustedes por estar una noche más con nosotros y por asistir a este Facebook Live. Que tengan buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, gracias.